Hola, muy buenas. En este video voy a hablarles de algunos aspectos que me parece importante tener en cuenta en relación a las empuñaduras. Como les dije en el tráiler del canal, no van a ser verdades absolutas, quizás haya algunas opiniones que vaya a estar dando que pueden llegar a ser controversiales. Les aclaro nuevamente que no creo que la técnica individual sea 100% rígida, de hecho, si evolucionó con el correr de los años y si lo sigue haciendo, es justamente una justificación de que no lo es al 100% rígida, de que el estilo que aportan jugadores o jugadoras y cosas que puedan llegar a ser de distinta manera, a la larga terminan asentándose un poco más y siendo por ahí después como se vayan a terminar explicando las técnicas en el futuro. Pero bueno, a su vez también tengo que decir que hay ciertas cosas biomecánicas que me parece que ya tienen una justificación más científica de por qué se levanta la bocha o por qué me sale para la izquierda o para la derecha, que creo que sí no pueden faltar y que las deberíamos corregir porque después generan automatizaciones y errores que en edades adultas muchas veces es difícil modificar y uno ve que más allá de que lo intentan y que lo ven, ya está tan grabado neurológicamente que termina siendo muy difícil mediante la práctica y la repetición modificarlo porque muchas veces no se dispone del tiempo necesario y sobre todo de la paciencia para hacerlo. ¿Sí? Habiendo dicho todo eso en esta introducción, lo primero que les quiero decir es que el grosso del video va a estar en relación a la empuñadura reloj y a tender a resignificarla. ¿Sí? Me encuentro muchas veces con que tengo que corregir en algunos gestos de despido o sobre todo en las recepciones o en los quites la empuñadura que se hace generalmente con el aplauso a que se haga con la reloj, ¿sí? Que es la que está en la mayoría de las recepciones y en lo que serían los corredizos o los quites a dos manos de derecho, y voy a darles mi justificación biomecánica de la cuestión. Pero primero, pensando tanto, porque lo veo tanto realmente, que tratando de encontrarle los motivos, fui por dos que me parece que pueden llegar a ser los causales de esta mala empuñadura o de esta no toma de la empuñadura reloj a la hora de realizar ciertos gestos técnicos. Una es que más allá de que muchas veces lo que primero le pedimos al chico es que conduzca la bocha y le hacemos poner el palo en el suelo y levantarlo ya con la toma aplauso, reloj, después de hacer eso empezamos a dar la explicación de lo que tienen que hacer y si el chico o la chica tienen el palo en el aire se empiezan a encontrarlo con que les pesa con esta empuñadura, porque para levantarlo es mejor el aplauso, ¿sí? Que me da soporte de los 4 dedos de la mano en vez de solamente del dedo pulgar, ¿sí? E inclusive la mano más la base me compensa el contrapeso de lo que sería el tapón o la caída del otro lado. Entonces pasa a ser muchas veces una cuestión de que, más allá de que lo pedimos, ya directamente cuando escuchan la explicación lo toman aplauso porque es como más natural, ¿sí? Eso es lo primero que veo. Entonces lo que empieza a pasar es que en una conducción, quizá con la bocha delante del pie derecho, vemos la empuñadura aplauso, ¿sí? ¿Y qué empieza a pasar? Bueno, que la muñeca, como pueden ver desde este ángulo, está quebrada a la hora de hacer eso, ¿sí? Y lo que yo debería hacer, aunque lo vean así, que parece que ahora la muñeca está recta y es cómodo, cuando pasan 2 o 3 años que hicieron esta empuñadura sobre la conducción, cuando le pedimos que hagan esto, siempre encontré la misma respuesta. Ay, pero es incómodo, es antinatural. No, lo antinatural es tener la muñeca quebrada, ¿sí? Entonces va en la toma reloj para conducir la pelota acá adelante, ¿sí? Y después voy a tener que cambiar la empuñadura para lo que fuera a necesitar, ¿sí? Lo mismo en las recepciones, ¿sí? En la recepción lo que suele pasar es que toman la misma empuñadura, entonces empieza a suceder que al momento de parar la bocha la cara del palo queda o apuntando hacia adelante o a veces hasta hacia arriba, ¿sí? Después vamos a ver las recepciones y dar los fundamentos de cada una de sus variantes, pero lo que queremos es construirle el techo, como decíamos nosotros, ¿sí? O como me decían a mí en realidad. Para eso es importante tener la empuñadura reloj, por lo mismo, ¿no? Porque acá tengo la muñeca quebrada y acá no la tengo quebrada inicialmente y fundamental, es más cómodo, más allá de que más adelante después cuando automaticen lo otro acusan lo contrario, pero la cara del palo queda apuntando levemente hacia abajo para que después la bola rebote hacia la carpeta y me quede más controlada, distinto si hago esto y la bocha rebota o si la abro un poco más inclusive y la bocha va para arriba. Lo mismo en los quites, ¿sí? Empuñadura reloj para poder oponer la resistencia que yo necesito, ¿sí? Acá soporto todo el peso que viene en contra mío con el brazo completo, hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano. Si yo hago esto, simplemente la muñeca está soportando toda la resistencia que voy a tener que
ejercer de el jugador o la jugadora que venga con la bocha. Lo mismo sobre los pases, porque muchas veces no tienen tanta fuerza inicialmente y hay que poner la mano bien como para soportar todo con el pectoral y como si fuera una flexión de brazo, ¿sí? Entonces se suele ver en un corredizo que más allá de que tocan la bocha, termina venciéndoseles el palo y el jugador o la jugadora contraria pasa, ¿sí? Con la pelota. Sobre todo cuando ya empiezan a tener más tamaño y empiezan a correr más rápido y a tener una inercia de velocidad mayor, ¿sí? Que eso es otro tema. Muchas veces escuchamos que dicen, no, pero yo la bocha la estoy parando. Y lo que pasa es que le pasan la pelota muy despacio. Entonces se ve que cuando viene la bocha despacio, pone el palo así y se levanta un poquito, pero termina estando controlada. Lo que tenemos que hacer entenderles, creo yo, es que cuando venga una pelota fuerte y pongan el palo así, se va a levantar significativamente, ¿sí? Eso es muy común verlo en las recepciones de revés, sobre todo la ofensiva, donde se arrastra el problema del dribbling, que pedimos que la mano derecha quede suelta. Cuando se cambia, la mano derecha queda empuñando en toma sartén, ¿sí? Y termina quedando adelante la curva del tapón, entonces se levanta la pelota. Insisto que esto lo vamos a ir viendo en las recepciones cuando las vayamos trabajando, pero fíjense cómo todas las cosas que deberían ser aplauso me terminan generando o que la bola se me levante en recepciones, ¿sí? O que en las conducciones después me termine siendo complicado, la bola se me queda atrás porque termino perdiendo fuerza, o que en los quites la bola se termine elevando. Créanme que vi más de un jugador o jugadora que jugando un corredizo solamente con la mano izquierda, ¿sí? O yendo adelante con toma de aplauso, se levantó la bocha y terminaron lastimándose. Entonces, mientras más técnica tengamos y más noción de cómo parar la bocha o cómo jugar un quite los chicos o las chicas tengan, menos riesgo van a tener. Es un deporte en el que cuando crece la técnica disminuyen las lesiones o los golpes por bochazos, por malas recepciones que se levantan, ¿sí? O por pegarle a algún compañero o algún contrario de recepción mal hecha que se termina levantando la bola. Entonces, importante la empuñadura reloj. Justificación, bueno, porque el palo les pesa mucho. Yo ahí lo que les suelo querer hacer entender es que no necesitan levantarlo, necesitan hacer fuerza hacia adelante, ¿sí? O resistir un fuerte pase que venga de enfrente con el peso de la mano, del brazo, del antebrazo y del hombro, como les dije antes, ¿sí? Y aparte de eso va a generar que la cara del palo se les cierre para que la bola les quede controlada. Bien, un quite lo mismo, orientar la cara del palo hacia abajo también me ayuda en esta empuñadura, que distinto es con el aplauso. Para hacérselos ver les pido que pongan el palo en el aire y les opongo resistencia. Entonces cuando tomen el palo aplauso van a ver que les cuesta mucho, ¿sí? Entonces cuando les pido ya, lo voy a mostrar en este ángulo, que lo tomen de esta manera, cuando ya uno les opone resistencia, obviamente que se vence porque lo tienen solo con la mano izquierda, pero los chicos y las chicas empiezan a sentir que, bueno, lo pueden soportar un poco más eso que estamos haciendo. Creo que es importante y para corregirlo ciertas veces sobre las conducciones o correcciones dinámicas que suelo hacer son o girar la mano izquierda, ¿sí? O es el movimiento de acelerar o arrancar o lo que sea de la moto también. A los chicos generalmente les gusta un poco más o les causa más risa y por ahí se les queda mejor grabado cuando uno le dice acelerar la moto, entonces ya giran la mano mientras lo están haciendo. Es una corrección bastante probable que sirva, a mí me ha servido mucho. Pero pasa más que nada por esas cosas, ¿sí? En realidad no hablo de empuñaduras, hablo de una empuñadura puntual, que es la empuñadura reloj, porque generalmente se deja de lado. Y la otra, o el otro motivo que encontré en relación a eso, es que uno generalmente lo primero que enseña, más allá de la conducción, es el pase de push que lleva esta empuñadura y la recepción lateral de derecho, que también puede llevar esta empuñadura, ¿sí? Acá. Pero la realidad es que es una de las pocas que la lleva, ¿sí? Y ya le estamos grabando en las primeras sesiones de entrenamiento 2 empuñaduras aplauso, ¿sí? Y les diría que casi 0 reloj, porque la conducción muchas veces es muy difícil, la suelen hacer mal y como son todos o todas, uno lo corrige y después lo ve al rato que vuelven a estar con la misma empuñadura. Y creo que el hecho de enseñar pase de push y recepción lateral muchas veces sigue fijando la empuñadura aplauso y por ahí habría que ya después los primeros entrenamientos empezar con la recepción frontal ya para decirles que es fundamental que traten de pararla con la toma reloj, ¿sí? Y muchas veces realmente no se presta tanta atención a las recepciones. Uno cuando pone a hacer en parejas pases, los chicos y las chicas empiezan a hacerse pases y uno corrige el push, ¿viste? Y la recepción con que ya la controlen para ellos es un montón
para nosotros es suficiente, ¿sí? Entonces creo yo que no, que hay que empezar a decir, bueno, la estás parando, pero fíjate que se está levantando un poco, eso te pasa porque no tenés la mano izquierda girada, la cara del palo te tiene que quedar apuntando hacia abajo, y tenemos que hacer entender que aunque cueste que la posición es esa, aunque después de varios años sea incómoda, hay que modificarla, porque realmente veo muchos jugadores o jugadoras que se dan cuenta que están empuñando mal el palo en la recepción y les queda la curva delante del tapón y se les levanta la bocha, y les cuesta dominarla, o sea, levantan la bocha y después terminan que llevarla a la carpeta y pierden un tiempo, y que lo entienden, pero no lo logran modificar porque ya viene el error de muchos años atrás. ¿Sí? Y para cerrar, me gustaría decirles algo que suelo decir, que puede ser controversial, pero uno, si habla de importancia de gestos técnicos, yo creo que es irrisorio, no tiene mucho sentido porque son todos muy importantes, tanto la conducción, los pases, las habilidades, las recepciones y demás. Pero sí es real que muchas veces se dejan de lado las técnicas defensivas, quizá no se presta tanta atención inicialmente a los gestos de recepción, cuando se hacen pases al principio, sobre todo cuando son edades iniciales, se presta mucha atención al push barrido, a la barrida de manos juntas y demás, y no se focaliza en la recepción, aunque sí se la pueda llegar a corregir, quizá no se la focaliza tanto por lo menos, pero creo que son imprescindibles. Si un chico o una chica, o un jugador o una jugadora, no importa la edad que tengan, para ponerse en contacto con la bocha, si no es de un tiro libre, o un lateral, o una salida, o lo que sea, las únicas dos formas que tiene son o recibiendo la bocha de un pase de un compañero o compañera, o quitándola de un contrario o una contraria. Son las dos formas en las que el chico o la chica están en contacto, y fíjense que por ahí muchas veces son las que dejamos de lado. Esto me parece importantísimo y muchas veces se los digo porque sí, entiendo que suele ser lo más aburrido por ahí muchas veces para el chico o la chica, la recepción, y solemos ser medio molestos, lo mismo para defender, uno quiere atacar y ganar un 1 contra 1 y demás, pero bueno, también veo en edades de menos de 10 años, de novena, de octava inclusive, que están poco tiempo en contacto con la bocha, inclusive piden hacer un lateral o piden hacer una salida o piden sacar del medio porque los chicos no la tocan muchas veces. ¿Sí? Obviamente que depende del nivel general, de la situación de juego, de que juegan todos muy apretados y es muy difícil, pero muchas veces pasa de que le pasa la bocha y no la pueden parar, entonces no la tocan o no pueden ir a quitar porque no terminan ejecutando bien una técnica de quite. Entonces, para darle más contacto al chico o a la chica con la bocha, yo creo que tendríamos que focalizarnos sobre justamente las recepciones y los quites, que son las únicas dos maneras en las que va a poder estar en contacto con la bocha, exceptuando, porque seguramente como entrenadores o entrenadoras les pasó que alguna vez algún chico o una chica, o se ven que mismo los entrenamientos se pelean para ver quién saca el lateral o lo que sea, bueno, porque muchas veces se aburren, que no están en contacto con la bocha. Más allá de armar juegos reducidos en vez de armar juegos con mucha cantidad de gente y demás, que no viene al caso. Me extendí un montón, es un video realmente importante y es un tema que me apasiona porque lo veo un montón y me cuesta mucho corregirlo, y veo realmente que se preocupan y se vuelven locos los chicos o las chicas porque no les sale y que muchas veces son reacios a modificarlo o reacias a modificarlo. Y eso me parece que es muy importante atacarlo de entrada porque estamos hablando de parar bien la bocha y el primer toque siempre es el más importante o de los más importantes. Por último, muchas veces veo jugadores o jugadoras que toman el palo recortado de esta manera. Trato de decirles que lo modifiquen, más allá de que he visto gente grande que lo hace, que realmente juega muy bien. Creo que no, que el palo debería tomarse de este lugar porque me da mucha más maniobrabilidad que acá, que me lo reduce, me complica en la empuñadura de tomarla con una B y me obliga ya a tener que jugar de esta manera. Parece medio loco, por ahí sea porque tuvieron un palo largo alguna vez y se les pidió, o porque se explique esta pegada, no sé por qué, pero me encontré con jugadores y jugadoras que toman el palo acá, y ahí sí me parece que por ahí habría que modificarlo. En todo lo demás, si hay algo que no está bien o que no vean que esté bien, pero el chico o la chica dominan la técnica a la perfección, me parece como que dejarlo no estaría mal. ¿Sí? No habría motivo por el cual cambiarlo si vemos que, obviamente, pueden pegarla a la izquierda, pueden pegarla a la derecha, pueden pegarla al medio, porque muchas veces pasa con la pegada de derecho que se toma el palo de esta manera y se le da bien, pero a coste de modificar la posición de las manos y ponerlas por delante, ¿sí? O a coste de no poder nunca jugar la pegada hacia la derecha. Si yo tomo el palo de esta manera y le quiero pegar para allá, lo máximo que voy a lograr es eso. Cuando yo en realidad al tomarlo aplauso, acá se va a ver mejor, como la técnica creo yo que dice, después lo voy a poder abrir muchísimo más a la hora de pegar. ¿Sí? Esos son detalles de empuñaduras que creo que son fundamentales y que tienen que estar, tenemos que enseñar empuñaduras.
Tenemos que enseñar empuñaduras porque más allá de que después aparezcan algunas técnicas que impliquen novedades, las 3 fundamentales tienen muchas cosas en las que aplican y sobre todo en las importantes. Si sabemos parar la pelota, pasarla apropiadamente y quitar, tenemos más de la mitad de este juego resuelto realmente. Y no es el caso de la mayoría de los jugadores o jugadoras de la actualidad, por lo menos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Fue larguísimo, como les prometí. Quizá no lo mire tanta gente hasta el final, pero bueno, creo que es de los videos más valiosos que voy a hacer. Así que les mando un saludo grande y espero que les haya dejado algo. Chau, chau.